Hola, hola, hola bartenders. Hoy vamos a preparar un almíbar de jengibre. Vamos a necesitar una ollita, una tacita con bebidas todas estandarizadas, azúcar blanca en lo posible, azúcar flor se llama en otros países, un jengibre, obviamente un pelador para pelar el jengibre, un cuchillo para cortar en trocitos y bueno, vamos a verlo. 6 horas después. Bueno, comenzamos cortando un pedacito de jengibre y pelándolo. Vamos a necesitar aproximadamente unos 30 a 50 gramos de jengibre para preparar nuestro almíbar de jengibre o nuestro sirope de jengibre. Una vez pelado nuestro jengibre, comenzamos a cortarlo en pedazos, en trocitos más pequeños. Si quieren lo pueden rallar, pero aconsejo mejor cortarlo en trocitos más pequeños y lo dejamos más o menos de una manera así. Ahí se los muestro. Una vez que tenemos nuestro jengibre pelado y cortado, lo ponemos en un recipiente de vidrio y lo depositamos, lo ponemos en una ollita pequeña. A todo esto agregamos una taza de azúcar blanca o azúcar flor llamada en otros países. Una vez que agregamos una taza de azúcar, agregamos una taza de agua. La receta es en proporciones iguales, una taza de azúcar, una taza de agua. En este caso, yo le agregué una taza y media de agua por una taza de azúcar, porque quería un almíbar más liviano, menos dulce y que se sienta más el sabor a jengibre. Pero siempre es al gusto. Entonces, para ustedes una taza de azúcar por una taza de agua. Si quieren le agregan un poquito más de agua para hacer un almíbar más liviano. Una vez que tenemos el jengibre y el azúcar en la olla, removemos un poquito, revolvemos para que se integren los ingredientes y lo llevamos a calentar. Lo llevamos a calentar a fuego lento, a fuego bajo. Y vamos revolviendo para que se integren, para que se desintegre el azúcar también y para que se integre junto con el jengibre y empiece a alargar sus aceites esenciales y aromas y sabores. Lo dejamos en el fuego bajo hasta un punto antes del momento de que llegue a hervor. Ustedes van controlando, van viendo, van prestando atención y antes de que llegue a hervor apagamos el fuego, seguimos revolviendo y lo dejamos que se vaya enfriando a temperatura ambiente. Una vez que tenemos el fuego, procedemos a etiquetar nuestras botellas o nuestros frascos. En este caso yo le puse ginger syrup. Le voy a poner almíbar de jengibre, sirope de jengibre, ginger sirope o lo que a ustedes les guste. Yo etiqueté de esta manera para tener todo etiquetado y todo renombrado. Mis almíbares y mis combinaciones y mis mezclas y también los licores. Una vez que etiquetamos la botella, vamos a proceder a llenarlas, tanto frasco como botella o el recipiente que ustedes tengan a mano. Para llenar la botella vamos a necesitar un embudo y un colador o malla de tela, o también puede ser un colador filtro o un colador simple. Procedemos a llenar nuestra botella. Una vez que tenemos llena nuestra botella, procedemos a agregarle un par de trocitos o pedacitos de jengibre para que se siga macerando dentro y que también funciona como conservante, también sirve como conservante. Tapamos y dejamos guardada para tener a mano para usar.
Hacemos lo mismo con el frasco. Guardamos nuestro almíbar con un trocito de jengibre para que se mantengan conservados. Y eso es todo. Ahí tenemos preparado nuestro almíbar de jengibre para utilizar en coctelería, también para recetas de cocina, para tomar con el mate, con el té, o también para elaborar algunos licores.